Un día, despertando después de haberme trasnochado, fui a saludar a mi madre en la sala de televisión. Vi que estaba mirando un anime y le pregunté, ¿y es un milagro que estás viendo anime? Ella solo me dice que solo estaba pasando y lo estaba mirando un momento. Nos quedamos un rato viendo la película, a lo que decidí pararse e ir a hacer aseo. Hace mucho tiempo no miraba series en la televisión y nunca esperé que esta película me atrajera tanto, y menos aún ir a donde mi madre decirle lleno de lágrimas y nudos en la garganta lo bonita que fue la historia. El recuerdo de Marnie empieza con Ana, una distante y solitaria niña de 12 años practicando su dibujo en una salida de arte escolar, inmersa en sus pensamientos, reflexionando sobre el mundo y ella misma mientras detalla a su alrededor. Está en ese mundo común en el cual están todos los niños, pero del que ella no se siente parte. この世には目に見えない魔法の輪がある。 Padece de asma y debido a un ataque de estrés, vuelve a tener que ser tratada. Se siente culpable de que su familia adoptiva tenga que gastar más dinero en ella. Le molesta mucho sentir que es un problema. 何かお気づきになったことはありますか？ Su madre y el doctor charlan sobre su bienestar y consideran que ir con sus parientes lejanos de una zona rural le ayudará a aliviar su asma y mejorar su estado de ánimo. はい。ここの風に当たればすぐに治ってしまうよ。 Aunque no estaba muy segura y aceptada por amabilidad, ahora se siente cómoda en su hogar de paso, amando los paisajes mientras va conociendo el pueblo. En esas ve una vieja mansión que le resulta conocida. Ahí conoce una niña de su misma edad, llamada Marnie, una enigmática niña que será su primera amiga. 大丈夫？ Omoide no Mani nos compartirá sobre muchos misterios, pistas con las que podremos interpretar la película como más nos guste. Siendo niños o adultos disfrutaremos al pensar sobre la idea del círculo mágico invisible, el contraste que siente Ana con las demás personas y la enigmática niña que llega a su vida. Solo el inicio de la película fue suficiente para querer vérmela completa. Una película que al principio me atrajo por lo detallado y hermoso que es el acuarelado. Le da tanta fuerza a los paisajes y a los exteriores junto a la gran animación que tiene. Nadie va a negar que la animación a mano es indiscutiblemente lo mejor que le ha pasado al arte, junto a lo fascinante que es descubrir cómo nos relatan también desde lo visual. Lo bonito es cómo Ghibli nos adapta esta historia desde una perspectiva, a mi parecer, mágica. 月の力だよ。月の力。 Desde el uso de los recuerdos y el poder de los sueños. Y desde una perspectiva de una persona autista. Ana, el pescador, y tienen su forma de ser, diferentes, fuera de lo que aparentemente nos parece normal, como a través de su soledad, su dificultad en expresar sus emociones, su evasión y preferencias, comprendemos sus comportamientos, sus intereses especiales, el trasfondo de sus palabras e intenciones, 普通に過ごせますように。 la magia de soñar y a la vez superar desde el alivio esos nudos en la vida que aún no se desatan. 嬉しい。 Cómo se nota que Ana siente mucho, con tanta fuerza que puede desbordarnos, tanto nuestros sentimientos como a conclusiones apresuradas. Por ello decide aislarse, toma la responsabilidad de problemas, aun si no tiene la culpa. Los devenires de la vida no pueden ser perfectos, pero con dar parte de nosotros y un poco de さや ayuda, かちゃん。podemos superarlos. お見舞い。ありがとう。 Esta historia nos llena de muchas reflexiones y momentos hermosos que cada vez nos aportan un poco más, porque más que una historia de esquizofrenia, luces y sombras, es una experiencia única para conocer un espectro de colores. Una que me hizo llorar 2 veces. Trust me.